Hola a todos, yo soy el entrenador Jorge Luis Vivanco y les doy la bienvenida a este curso básico para principiantes. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen adentrarse en este mundo de 64 casillas y tengan pocos o nulos conocimientos sobre el juego. A lo largo de estos videos explicaremos conceptos básicos que van desde conocer el tablero hasta adentrarnos en las fases de la partida y uno que otro mate típico de finales. Sin más para agregar, espero que sea de su agrado y no duden en compartirlo con familiares y amigos para seguir difundiendo este bello deporte ciencia, que para muchos es considerado un arte llamado ajedrez. Comencemos por conocer el tablero de ajedrez. Como podemos observar, el tablero es un cuadrado formado por 8 casillas horizontales por 8 casillas verticales. En el tablero de ajedrez, las filas serán llamadas aquellos conjuntos de casillas horizontales y van desde la fila 1, seguido por la fila 2, la fila 3, la fila 4, así sucesivamente hasta la fila 8. Y luego tenemos las columnas, que son el conjunto de casillas verticales que van desde la columna A, la columna B, la columna C y así hasta llegar a la columna H siguiendo las letras del alfabeto. Es muy importante que identifiquemos, cuando acomodemos un tablero de ajedrez, que la casilla inferior izquierda sea una casilla oscura y la casilla inferior derecha sea una casilla clara. Esto es sumamente importante para que las piezas estén acomodadas de la manera correcta. Ahora bien, ya que tenemos identificadas las columnas y las filas, podemos identificar también el nombre de las casillas. Por ejemplo, esta casilla que estoy seleccionando aquí es la casilla que se encuentra en la intersección de la columna A con la fila 1. Por lo tanto, esta casilla se llama A1. Otro ejemplo es la casilla que está aquí, que se encuentra en la intersección de la columna C con la fila 2. Por lo tanto, esta casilla se llama C2. Y así funciona con cada una de las 64 casillas del tablero. Siempre que queramos conocer el nombre de una casilla, debemos identificar en qué columna se encuentra y en qué fila se encuentra. En este caso, esta casilla sería la E5, por acá tendríamos la C7, ustedes lo pueden ir viendo tranquilamente, pueden pausar el video también. Esta casilla sería la G6, esta casilla de abajo sería la H1, arriba tenemos H8, de este lado tenemos A8 y así para todas las casillas. Ya que sabemos esto, podemos comenzar a colocar las piezas en el tablero. Es muy importante que sepamos identificarlas, ya sea en tableros físicos o virtuales, con sus figuras, ya que son muy características. Por ejemplo, vamos a empezar buscando estas piezas cuadradas que se conocen como torres. Las torres, en este caso las torres blancas, se van a colocar en la casilla A1 para una torre y la casilla H1 para la otra. Es muy importante mencionar que las piezas blancas se van a colocar siempre en las filas 1 y 2 y las piezas negras se van a colocar en las filas 7 y 8. Vamos a continuar colocando las piezas blancas, identificando estas piezas que se conocen como caballos y que se colocan en la casilla B1 y G1 para las blancas, acompañando a las torres. Vamos a identificar ahora a estas piezas que se conocen como alfiles y las vamos a colocar a un lado de los caballos en C1 y en F1. Y ahora tenemos dos espacios en D1 y en E1 donde vamos a colocar a los reyes. Voy a poner a uno por aquí y al otro por acá. ¿Cómo podemos saber quién es el rey y quién es la dama? Más adelante explicaremos por qué le llamamos dama y no reina en el ajedrez. Pues bien, el rey usualmente o casi siempre tendrá una corona abombada con una cruz encima. Y si estamos jugando en un tablero físico, vamos a ver que el rey es la pieza más grande del tablero. Aquí tengo yo un tablero de ajedrez físico y les voy a mostrar el rey y la dama. Como pueden observar, el rey, este de aquí que estoy moviendo, tiene su corona con una cruz y es más alto que la dama. Y la dama tiene una corona con forma de picos. Entonces, trasladándonos a este tablero virtual, el rey tiene la cruz y la dama la corona de picos.
La dama, ¿dónde la colocamos? Ella siempre va en la casilla de su color, o también podemos decir que siempre va en la columna D. Por lo tanto, la dama va en la D de dama. Y el rey, N1. Podemos decir que va en la E de rey. Y listo, ya tenemos colocadas a las piezas de las blancas. Pero aún nos faltan los peones. Los peones son estas piezas pequeñitas que van delante en la fila 2 y en total tenemos 8. Y listo, ya tenemos formado al ejército de las blancas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar a las piezas negras en una posición simétrica a las blancas. Entonces, comenzamos por las torres que también van en sus respectivas esquinas. En el caso de esta torre va en A8 y la otra en H8. Seguimos con los caballos en B8 y en G8. Seguimos con los alfiles en C8 y en F8. Y luego tenemos al rey negro y a la dama negra. La dama dijimos que siempre va en la columna D. Por lo tanto, la dama va en la columna D, en la casilla de su color, y el rey en la casilla que resta. Y rellenamos con peones delante de las piezas. Y listo. Con esto ya tenemos terminada la colocación del tablero de ajedrez. Ahora vamos a conocer el valor de las piezas. Esto es importante ya que durante una partida debemos conocer la jerarquía y valor de las piezas para que sepamos cuáles podemos capturar o cuáles nos conviene capturar en algunas situaciones específicas. Vamos a comenzar con los peones. Los peones son las piezas más débiles, entre comillas, ya que individualmente tienen un valor de 1, aunque todos juntos la fila de peones valdrían 8 en total. Tenemos luego los caballos y los alfiles, que en valor decimos que son equivalentes, ya que ambos tienen un valor de 3 puntos cada uno. Si bien hay momentos donde los alfiles llegan a ser más valiosos que los caballos y hay otros momentos donde los caballos llegan a ser más valiosos que los alfiles, usualmente decimos que tienen el mismo valor. Después tenemos las torres, que tienen un valor de 5 puntos. Con esto entramos a las piezas pesadas. Hay que hacer una diferencia entre piezas ligeras y piezas pesadas. Las piezas ligeras son los caballos y los alfiles, y las piezas pesadas son las torres y la dama. Las torres valen 5 puntos y la dama tiene un valor de 9 puntos. Los 9 puntos se deben a que es la pieza que tiene mayor movilidad en el tablero de ajedrez. Esto lo veremos más a continuación en el curso cuando hablemos sobre el movimiento de las piezas. Por ahora es importante conocer cuánto valen. Y por último tenemos al rey. El rey no tiene un valor específico. No podemos decir que vale 10 puntos o 20 puntos. En algunos lugares dicen que vale 0 puntos, otros dicen que vale infinito, otros dicen que vale la suma de todas las piezas, pero podemos simplemente decir que el rey vale toda la partida, ya que en el ajedrez si perdemos al rey, perdemos la partida. Así que bien, con esto terminamos de conocer el tablero, las casillas, el nombre de las piezas, su colocación y su valor, y vamos a pasar a conocer cómo se mueven cada una de ellas. Hola a todos, en este apartado vamos a conocer el movimiento de las piezas, así que comenzaremos en este tablero donde tenemos todas las piezas. Lo que yo voy a hacer será eliminar a las piezas detrás de los peones para que nos quedemos solo con ellos y comencemos a explicar así su movimiento. Los peones siempre van a avanzar hacia adelante y si es su primer movimiento, nosotros podemos avanzarlos una o dos casillas. Esto solo se puede hacer en el primer movimiento de cada peón. Si nosotros queremos mover, por ejemplo, este peón de aquí, el que se encuentra en E2, elegimos si queremos moverlo a E3 o a E4. En este caso, vamos a subirlo dos casillas hasta E4. Sabemos nosotros que la partida de ajedrez siempre la comienzan las piezas blancas. Supongamos ahora, siendo turno de las negras, que quieren avanzar este peón que se encuentra en C7, una sola casilla. Recordemos que pueden avanzar una o dos en su primer movimiento, pero nosotros decidimos. Aquí solo quisimos avanzar una casilla hacia adelante. Entonces ahora es el turno de las piezas blancas. Vamos a elegir otro peón, el que sea. Supongamos que movemos al que está en D2 una sola casilla. Y así nosotros vamos seleccionando los peones y avanzándolos. Vamos a imaginar que este peón que se encuentra en E7 avanza hasta E5. ¿Qué pasaría aquí con estos peones que se encuentran pegados?
El peón de E4 de las blancas no se podría mover, no podría avanzar porque está interrumpido por el peón de las negras. En ese caso, tendríamos que mover a otro peón. Y este peón blanco no podría atrapar al peón de las negras, ya que los peones capturan en su diagonal próxima. Los peones solo pueden capturar a las piezas que tienen adelante y a un costado. Aquí estoy colocando con flechas las posibilidades que tienen estos peones de capturar. Ninguno puede capturar pieza en este momento. Vamos a imaginar que un peón de las blancas se mueve, por ejemplo el de C2 avanza una casilla, y luego este peón de las negras avanza 2 casillas, hasta D5. En este momento es turno de las blancas, y ahora sí tienen un peón que tiene posibilidad de capturar. Este peón de E4 tiene una pieza en una casilla donde puede capturarla, en su diagonal próxima. Por lo tanto, si queremos capturar a este peón, simplemente tomamos al nuestro, lo colocamos en la casilla de captura y quitamos al peón negro. Se sale del tablero. En ese momento hemos capturado una pieza con nuestro peón. Es turno de las negras. Y ahora podemos nosotros, siendo negras, capturar al peón que se encuentra en D5 con este de C6, ya que se encuentra en su diagonal próxima, en una de estas dos casillas. Podríamos también avanzarlo si quisiéramos, sin capturar, pero vamos a tomar la decisión de capturar al peón blanco. Nos colocamos en su casilla y retiramos al peón blanco del tablero. Vamos a imaginar que ahora este peón quiere avanzar una casilla y ahora se encuentran los peones en una ruptura, lo que significa que se pueden capturar. Es turno de las negras y capturan al peón de blancas. Es turno de blancas y este peón puede capturar al peón de negras. Y ahora en este momento estos dos peones se encuentran sin poder moverse, ya que ambos tienen un peón enfrente que no pueden capturar, ya que los peones solo capturan en diagonal, en su diagonal próxima. Por lo tanto, siendo turno de negras, tendrían que mover otro peón de los que tienen disponibles. Y así poco a poco podemos nosotros ir maniobrando con nuestros peones. Este peón que ya avanzó 2 casillas en su primer movimiento no puede volver a hacerlo, y si queremos avanzarlo tendría que ser de una en una. Este peón de negras, aunque ya haya avanzado una casilla, no puede avanzar 2 en adelante. Tendría que ser de una en una vez que ya avanzó. Y así es como nosotros movemos los peones en el ajedrez. Pasemos ahora con el movimiento de las piezas, comenzando con las torres. Las torres nosotros decimos que se mueven en cruz. Eso significa arriba, abajo, izquierda y derecha. Voy a colocar una torre en el centro del tablero y voy a marcar todas las casillas a las que puede visitar esta torre. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Tan lejos como quiera llegar, siempre y cuando no tenga una pieza amiga en el camino. Las torres no pueden saltar a las piezas ya sea amigas o del rival. En este caso, esta torre no puede viajar a estas casillas que se encuentran a la derecha del peón, porque tendría que saltarlo y no lo puede hacer. Por lo tanto, esta torre a la derecha solo podría viajar hasta la casilla E4. Si no tuviera piezas enfrente, debajo o a la izquierda, podría ir tan lejos como quiera. Y una vez que nosotros estamos maniobrando con esta torre, si nosotros en algún momento nos encontramos con una pieza rival, supongamos un caballo por aquí arriba, podemos capturarla siempre y cuando se encuentre en nuestro camino. Así que avanzamos, nos colocamos en lugar del caballo y lo retiramos del tablero. Y así es como captura la torre. Todas las piezas del rival que se encuentre en su camino, siempre y cuando no saltemos a las otras. Supongamos aquí que tenemos un caballo rival y un alfil del rival. Nosotros no podemos capturar al alfil porque estaríamos saltándonos al caballo. Únicamente podemos capturar al caballo que se encuentra en el camino de la torre, lo retiramos del tablero y ahora sí, si el alfil continúa en esa posición, una vez que nos vuelva a tocar, podremos capturarlo con la torre. Pasemos ahora con el movimiento del alfil. Los alfiles se mueven en X, en diagonal, tan lejos como quieran. Pero, al igual que la torre, no pueden saltar piezas. Así que solo pueden ir tan lejos como sea, siempre y cuando no haya piezas que estén estorbándoles en el camino.
Este alfil, si quisiera viajar a estas casillas, no puede hacerlo justo ahora porque el peón le estorba. Únicamente podría visitar esta casilla que se encuentra en E4. Pero si tuviera las diagonales libres para otro lugar, podría visitarlas sin ningún problema. Y captura también a aquellas piezas del rival que se encuentren en su camino. Por ejemplo, vamos a colocar una torre que esté por aquí. Si se encuentra en el camino del alfil en diagonal, nos colocamos en esa casilla, retiramos la torre, se sale del tablero y la hemos capturado. Vamos a suponer que un caballo se encuentra por acá. El alfil puede visitar a ese caballo yendo por sus diagonales. En un turno tendría que venir a esta casilla de 5, luego le tocaría a las negras y en el siguiente turno, si el caballo sigue ahí, podríamos capturarlo yendo en diagonal. Si pueden observar, como el alfil se mueve en diagonales, se mantiene siempre en las casillas del mismo color. Este alfil es de casillas blancas y nunca podrá pasar a las casillas negras. Lo mismo pasaría si tuviéramos un alfil en casillas negras. Siempre se mantendría en las casillas de su color y nunca podría visitar las casillas blancas. Ya que hemos explicado al alfil y a la torre, podemos explicar los movimientos de la dama, ya que la dama es una combinación de movimientos entre la torre y el alfil. Eso significa que puede moverse adelante, atrás, izquierda, derecha, pero también puede moverse en sus diagonales en X como lo hace el alfil. Como podemos observar, es la pieza que tiene mayor movilidad, ya que puede ir a muchísimos lugares desde donde se encuentra. La dama, al igual que la torre y el alfil, no puede saltar piezas. Por lo tanto, si hay piezas amigas en su camino, se vería limitada a ir, por ejemplo, a estas casillas y no podría atravesar al caballo o al peón. Tampoco podría colocarse en el lugar de una de ellas. No podemos capturar a las piezas que son de nuestro mismo color. Y si tuviera otra pieza en su camino, ya sea moviéndose como torre o como alfil, podemos capturarla yendo hasta allá, colocándonos enfrente y retirando la pieza rival del tablero. Vamos a imaginar que en este tablero tenemos algunas piezas revueltas por ahí. Y vamos a intentar capturarlas a todas con la dama. Entonces, supongamos que queremos capturar primero a este peón. Podemos visitar varias casillas para ponernos enfrente del peón. Por ejemplo, podríamos venir hasta esta casilla moviéndonos como alfil y al siguiente turno bajar como torre y capturar al peón. Si queremos capturar ahora a este alfil, podemos movernos como alfil apuntando como torre y al siguiente turno capturar a ese alfil. Y si queremos terminar capturando al caballo, podemos subir como torre hasta la casilla C6 y una vez más como torre capturar al caballo en el siguiente turno. Y así es como se mueve a la dama. Continuamos ahora con el movimiento del rey, que es muy sencillo. El rey puede moverse a cualquier lugar, pero solo una casilla. Entonces, este rey que está en el centro podría moverse a cualquiera de estas casillas que se encuentran a su alrededor, que son 8 casillas en total, pero no puede ir más allá. Y tampoco podría moverse si en una de esas casillas tiene un aliado. Aquí solo tendría las otras 7 posibilidades que podemos observar. Entonces un rey en un turno puede moverse a una casilla de distancia. En el siguiente turno, otra casilla de distancia. En el siguiente turno, otra casilla de distancia. Y así se va moviendo el rey paso a pasito, una sola casilla, cada que queramos hacerlo y cuando sea nuestro turno. El rey puede capturar a piezas rivales si se encuentran a una casilla de él. Por ejemplo, este rey, si lo decide, podría capturar a este alfil que se encuentra justo arriba moviéndose una casilla. Y terminamos con el movimiento del caballo. Lo dejamos hasta el final porque suele ser una pieza complicada de entender, así que vamos a hacer un par de ejercicios con el caballo para entender cómo se mueve. El caballo, nosotros decimos que se mueve 2 casillas en línea recta. Vamos a suponer que queremos ir en esta dirección y una vez que llegamos a esta segunda casilla, nos movemos una casilla más hacia uno de los costados, en este caso hacia la derecha o hacia la izquierda. Estas son 2 posibilidades hacia donde podría saltar el caballo.
Imaginemos que visitamos esta casilla que es E6. Nosotros, como podemos observar, hemos formado una L volteada yendo hacia esa casilla, una especie de escuadra formada por 3 casillas en vertical y por 2 casillas en horizontal. Ahí podemos observar la L. Ahora, a partir de este lugar, podemos volver a saltar en L y podemos hacerlo hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, hacia donde queramos. Entonces, supongamos que este caballo quiere ir a esta casilla de aquí. Simplemente vamos 2 casillas en línea recta y una hacia el costado a la derecha. Aquí sí podemos ver claramente la L que se formó moviendo al caballo, yendo hacia abajo a la derecha. Vamos a partir de aquí a colocar todas las casillas, todas las posibilidades que tiene el caballo de moverse. Si vamos hacia arriba, 2 casillas, y hacia los costados, tenemos estas 2 posibilidades. Si vamos hacia abajo y hacia los costados, tenemos estas 2 posibilidades. Si vamos hacia la izquierda y a los costados, tenemos estas 2 casillas. Y si vamos hacia la derecha y a los costados, tenemos estas últimas 2. Voy a remarcar únicamente las casillas a donde puede saltar al caballo, quitando las flechas para que observemos cómo se forma esta especie de círculo con las 8 casillas a donde puede saltar un caballo cuando está en el centro del tablero. Si el caballo está un poco más hacia la esquina, se reducen sus casillas de salto. Por ejemplo, aquí solo podría visitar estas 4 casillas que estamos marcando. Recuerden, 2 en línea recta y la otra hacia los costados. Estas son sus 4 posibilidades de salto. ¿Cómo captura el caballo? El caballo captura a una pieza rival si se encuentra al final de una de esas casillas por donde va saltando. Supongamos que hay un alfil aquí. Este alfil lo puede capturar el caballo, ya que si se mueve 2 casillas en línea recta y una de costado formando la L, cae justo encima del alfil. Por lo tanto, nos colocamos ahí y capturamos al alfil. En cambio, si hay una pieza que se encuentre demasiado cerca del caballo o demasiado lejos de él, si no caemos dando salto encima de esa pieza, no la podemos capturar. Por ejemplo, este caballo no puede capturar este peón porque si se mueve en esa dirección, terminaría en una de estas 2 casillas, pero no terminaría justo encima del peón. Cabe mencionar que el caballo es la única pieza que puede saltar a las demás. Imaginemos que hay un alfil por aquí. Este caballo puede saltar al peón yendo 2 casillas en línea recta y una de costado y terminando por capturar al alfil, que en este caso estaba en C7. Recordemos, el caballo es la única pieza que puede saltar a las demás, así sean piezas aliadas o piezas del otro color. Vamos a hacer un ejercicio con este caballito blanco donde nuestro objetivo va a ser capturar a estos 3 peones negros. Así que vamos saltando en L, acercándonos a esos peones. Yo me voy a acercar en L yendo 2 pasos enfrente y uno de costado hasta llegar aquí. Vamos a suponer que es una vez más nuestro turno y moveremos el caballo una vez más. 2 pasos hacia el frente y uno de costado llegando hasta acá. En este momento, como pueden observar, ya podemos capturar este peón, moviéndonos 2 pasos en línea recta y uno de costado, terminando exactamente encima del peón. Una vez más, en esta casilla podemos capturar a otro peón, saltando 2 casillas en línea recta y una de costado para terminar encima de este peón. Y para capturar el último ya estamos listos porque, una vez más, si nos movemos en línea recta 2 casillas y una de costado, podremos capturar al último peón de todos. Así que bien, con esto hemos terminado de explicar el movimiento de las piezas. Recordemos rápidamente un par de cosas únicamente. Los peones pueden moverse hacia adelante, siempre comienzan la partida las piezas blancas, después las piezas negras. Los peones pueden moverse 2 casillas o una sola en su primer movimiento. Luego tenemos los caballos que pueden saltar a las piezas del rival y se mueven 2 casillas en línea recta y una de costado. Aquí podemos saltar estos peoncitos y no pasa nada con este caballito. Las negras también podrían agarrar un caballo y saltar a unos peones si eso quisieran. Recordemos el movimiento de los alfiles. Los alfiles pueden moverse en su diagonal, pero no pueden saltar piezas. Este alfil no podría salir por acá porque este peón le estorba.
pero sí podría salir por aquí porque tiene la diagonal disponible y puede ir tan lejos como quiera. Supongamos que llega a esta casilla. Los peones avanzan hacia adelante, pero capturan en su diagonal próxima. Así que este peón de las negras podría capturar a este alfil de las piezas blancas y lo retira del tablero. Vamos a imaginar ahora un peón de blancas que avanza 2 casillas y se pone en contacto con un peón de las negras que puede capturarlo porque se encuentra en su diagonal próxima. Y así nosotros ya estamos experimentando con el movimiento de las piezas, siempre y cuando respetemos las reglas que acabamos de mencionar. Así que bien, con esto terminamos la explicación del movimiento de las piezas. Va a ser importante seguir viendo los videos para que conozcamos algunas excepciones de movimientos o algunas jugadas especiales que podemos encontrar con algunos de ellos, y con esto terminar de comprender todas las reglas que necesitamos para una partida de ajedrez. Hola a todos, continuando con este video curso de principiantes de ajedrez, vamos a mencionar los 3 movimientos especiales. Los movimientos especiales son algunas excepciones a las reglas que ya conocemos sobre cómo se mueven las piezas comúnmente. Y comenzaremos con el enroque. El enroque es un movimiento especial que se puede hacer entre el rey y alguna de las 2 torres. Para esto voy yo a quitar las piezas negras y vamos a quedarnos únicamente con las piezas blancas. Para hacer el enroque necesitamos liberar el espacio entre el rey y una de sus torres. Vamos a comenzar liberando el espacio entre el rey y la torre que se encuentra en H1. Para esto podríamos, por ejemplo, avanzar el peón del rey, para a continuación liberar al caballo y después liberar al alfil. Con esto nosotros ya tendríamos libre el espacio entre el rey y la torre. Ya podemos hacer el enroque. El enroque se realiza de la siguiente manera. El rey se va a mover 2 casillas hacia la torre y la torre lo salta. El rey se mueve 1, 2 casillas hacia la torre colocándose en G1 y la torre lo salta colocándose en F1. Todo esto se puede realizar en un solo movimiento, en un turno de las blancas. Es la única jugada en el ajedrez donde podemos mover 2 piezas en un mismo turno. ¿Por qué hacemos el enroque? Porque queremos tener bien resguardado al rey en una esquina, ayudado por estas piezas que tenemos aquí. Un rey en el centro suele ser más vulnerable que un rey que se encuentra en la esquina del tablero resguardado por sus piezas. Ahora, vamos a regresar el tablero a su posición inicial y ahora intentemos hacer un enroque largo. Lo que hicimos hacia la torre que se encuentra más cercana al rey se conoce como enroque corto, y cuando lo hacemos hacia la torre que se encuentra más alejada se conoce como enroque largo. Para esto también necesitamos liberar a la dama porque es una pieza que se encuentra estorbando el camino entre el rey y la torre que se encuentra en A1. Entonces vamos a comenzar por avanzar un peón para que este alfil tenga vía libre. Lo podemos sacar al caballo, podemos sacar a la dama. Y entonces ya tenemos las 3 casillas libres entre el rey y la torre que se encuentra en A1. La regla es la misma. El rey se mueve 2 casillas hacia la torre, 1, 2, colocándose en C1, y la torre lo salta colocándose en D1. Y con eso ya tenemos listo el enroque largo. Yo les recomiendo para principiantes y nivel básico que traten de hacer primero para sus partidas sus enroques cortos. Los enroques cortos son los que se realizan hacia el lado derecho. Ahora, es importante conocer algunas reglas que no nos permiten realizar el enroque. Por ejemplo, en esta posición, el alfil que se encuentra en C5 de las negras está apuntando a la casilla G1. Si nosotros hiciéramos el enroque con las piezas blancas, nuestro rey terminaría en una casilla que está siendo atacada por este alfil, y con esto perderíamos automáticamente la partida. Por lo tanto, está prohibido realizar el enroque cuando una pieza de nuestro rival amenaza la casilla donde termina el rey, la casilla donde está el rey, supongamos que tenemos otro alfil o que tenemos una dama, por ejemplo, amenazando al rey, y tampoco podemos realizar el enroque si hay una pieza amenazando la casilla por donde pasa el rey cuando hace el enroque. Entonces, si hay una pieza rival amenazando una de estas 3 casillas, no podemos realizar el enroque. Si hubiera una pieza amenazando a la torre, como por ahí no pasa el rey, no hay ningún problema y podemos realizar el enroque sin ninguna dificultad. El rey se coloca en G1 y la torre lo salta.
y con esto no hay ningún problema, es completamente legal. Ahora, si nosotros estuviéramos en una posición como esta, donde sí nos amenazan una casilla por donde pasa el rey, pero tenemos disponible las casillas hacia el enroque largo, podemos realizar el otro enroque. Hacia el enroque largo, las casillas por donde nos pueden atacar y no podemos realizar el enroque serían estas tres. Por ejemplo, un alfil aquí, amenazando C1, no nos permitiría hacer el enroque porque el rey termina justamente en C1 y es una jugada ilegal. Si tuviéramos a un alfil amenazándonos esta casilla, tampoco podemos hacer el enroque porque por ahí pasa el rey para colocarse en C1. Estaríamos atravesando una casilla amenazada. Tampoco lo podemos hacer. Si nos amenazan directamente al rey, tampoco podemos hacer el enroque hacia ninguno de los dos lados. Pero si por ejemplo nos amenazan B1, por ahí no pasa el rey, entonces no hay ningún problema, podemos hacer el enroque largo. Lo mismo sucedería si nos amenazan a la torre. Tampoco hay problema, podríamos hacer ahí el enroque largo. Bueno, esta es una regla importante a tomar en cuenta cuando realicemos el enroque. Otra regla importante es que no podemos hacer el enroque si ya movimos al rey o a una de las torres. Por ejemplo, si en una partida de ajedrez nosotros movemos la torre y después la regresamos, ya no podríamos hacer el enroque hacia ese lugar. Si no hemos movido la otra torre, podemos hacer el enroque hacia ese lugar todavía, pero hacia donde movimos la torre ya no es posible. De igual forma, si la torre se mueve, ya no podemos hacer el enroque de ninguna manera. El rey ya no podría venir directamente a G1. Solo se puede cuando es el primer movimiento de la torre y del rey. Si el rey se moviera y luego regresa a su lugar, ya no puede hacer el enroque hacia ninguno de los dos lados. Así que recordemos tener en cuenta siempre estas reglas cuando queramos realizar el enroque. Vamos a pasar ahora con el siguiente movimiento especial, que es la promoción. La promoción es el movimiento especial que se lleva a cabo cuando uno de nuestros peones consigue atravesar todo el tablero hasta llegar al final. Imaginemos este peoncito que está en A2, que comienza avanzando dos casillas. Tenemos un rey negro que está muy lejos de ese peón. Este peón sigue avanzando y poco a poco el peón consigue avanzar hasta llegar al final del tablero. En este caso, a la fila 8. Si fueran las negras, y supongamos que hay un peón aquí, tendrían que llegar a la fila 1 para conseguir la promoción. Bueno, ¿qué sucede en este caso? El peón llega a la última fila. Cuando el peón llega a la última fila, tenemos la oportunidad de cambiarlo por una de las siguientes 4 piezas: una dama, una torre, un alfil o un caballo. Casi siempre, como la dama es la pieza más poderosa, solemos cambiar al peón por una dama. Imaginemos que el peón llega. Voy a quitar estas piezas de aquí. Imaginemos que el peón llega a la última casilla. En ese momento, retiramos al peón del tablero y lo sustituimos por la pieza que hayamos elegido para promocionar. Usualmente a la promoción también se le llama coronación, ya que como elegimos usualmente a la dama, estamos coronando a ese peón, volviéndolo de la realeza, volviéndolo una dama, aunque el término correcto sería promoción. Entonces, vamos a poner otra situación donde ahora, por ejemplo, es un peón negro el que consigue llegar a su última fila, que sería la fila 1. Este peón estaba inicialmente aquí, logró avanzar, llegar hasta acá, y ahora con un paso llega a la última fila. Aquí el peón se puede promocionar y si elegimos, por ejemplo, una torre, quitamos al peón y colocamos una torre en su lugar. En ese momento le tocaría a las blancas y continuaría la partida completamente normal, pero ahora teniendo una torre en el lugar donde llegó nuestro peón. Este movimiento especial se conoce como promoción. Vamos a pasar ahora con el último movimiento especial, y este se conoce como la captura al paso. La captura al paso se da entre los peones y para que esto se lleve a cabo necesitamos tener un peón en la quinta fila de las blancas o un peón en la cuarta fila siendo las negras. Vamos entonces a imaginar que este peón avanza 2 casillas, un peón de las negras avanza
y luego este peón termina en la quinta fila. En este momento, supongamos que uno de los peones laterales de este peón, de las negras, avanza 2 casillas. Vamos a elegir a este peón, que se encuentra en C7, y avanza 2 casillas hasta llegar a C5. Avanzó y terminó a un costado de nuestro peón blanco. En este momento, nuestro peón blanco podría capturar al paso al peón de C5. Y lo que tiene que hacer es venir como si capturara normal, como si hubiera un peón en C6, venir a C6 y retirar a este peón porque lo capturó al paso. Y entonces, a partir de aquí, la partida continúa. Uno de estos peones podría capturar al peón blanco y seguiría la partida. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que hay un peón en la quinta fila y un peón negro lateral en esta casilla. Este peón avanza 2 casillas, entonces lo podemos capturar al paso de esta manera y retiramos al peón negro del tablero. Es una jugada especial porque comúnmente los peones no hacen esto, no pueden capturar una pieza si no se encuentra aquí en la diagonal próxima, en una de estas 2 casillas. Pero aquí, como el peón avanzó 2, imaginamos que lo capturamos como si estuviera en esta casilla de aquí. Vamos a ver ahora el ejemplo del lado de las negras. Un peón negro se encuentra en la fila 4 y un peón de las blancas hace su primer movimiento avanzando 2 casillas a un costado del peón negro. Avanzamos 2 casillas y el peón negro podría capturar al paso de esta manera y retirando al peón blanco del tablero. Muy importante, solo se puede cuando el peón se encuentra en la cuarta fila siendo negras o en la quinta fila siendo blancas y el peón rival avanza 2. Vamos a poner un ejemplo. Aquí, si este peón avanza 2, no podemos capturar al paso hacia acá porque está demasiado lejos. Tiene que ser un peón a uno de los costados del nuestro, en una de estas 2 filas. Y si uno de estos peones avanza solo una casilla, pues podemos capturar normal. Esto no sería una captura al paso. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, este peón avanza 2 y nosotros no capturamos al paso, sino que hacemos otra jugada? Perdemos un tiempo y luego le toca otra vez a las negras y avanzan ahora, por ejemplo, este peón. Ya no podemos capturar al paso porque perdimos la oportunidad. La captura al paso tiene que ser inmediatamente después de que este peón avanzó sus 2 casillas. Si no, ya no podemos llevarla a cabo. Veamos un ejemplo de una captura al paso en una partida real. Tenemos aquí todas las piezas del tablero. Este peón avanza 2 casillas, otro peón avanza una casilla, este peón avanza una vez más y luego se les ocurre a las negras avanzar este peón 2 casillas. Aquí podemos capturar al paso porque este peón terminó a un costado de nuestro peón blanco. Capturamos al paso y retiramos a este peón. Y ahora es turno de las negras, que podrían sencillamente capturarnos al peón blanco con uno de los suyos. Y con esto terminamos de explicar los 3 movimientos especiales del ajedrez. Hola a todos, en este apartado vamos a conocer la diferencia entre jaque y jaque mate en el ajedrez. Vamos a comenzar con esta posición que tenemos en el tablero, donde somos las piezas blancas que tenemos una torre, 3 peones, las piezas negras tienen un rey y un caballo y un alfil. Así que bien, vamos a suponer que en esta posición las blancas deciden mover su torre a C1. La torre en C1 está atacando de frente al rey de las negras. Esto es lo que se conoce como un jaque, cuando una de nuestras piezas ataca al rey rival o cuando una de las piezas del rival ataca a nuestro rey. Se dice que la torre pone en jaque al rey negro. En este momento todavía no es jaque mate, porque cuando el rey está atacado, tiene 3 maneras de librarse de un jaque. Vamos a ver cuáles son esas 3 maneras. Bueno, forma número 1 de librarnos de un jaque. Mover al rey a una casilla que no esté siendo atacada. Si la torre nos está atacando de manera vertical, en este momento podríamos simplemente mover al rey a una de estas 4 casillas que acabo de seleccionar con círculo y entonces el rey ahí estaría a salvo. Hemos liberado al rey del jaque simplemente moviéndolo a un lugar seguro. Esta es la primera forma de librarnos de un jaque. Vamos a volver.
Segunda manera de librarnos de un jaque, interponiendo a una pieza. Eso significa estorbando el ataque hacia el rey con una pieza aliada. Las negras pueden tomar su caballo y colocarlo en medio del ataque de la torre. Así la torre ya no está atacando al rey, está atacando al caballo. Y entonces nos libramos del ataque. Tercera forma de librarnos de un jaque, capturando a la pieza que nos está dando jaque. En este caso las negras podrían capturar a la torre que se encuentra en C1. Simplemente mueven al alfil en diagonal, capturan a la torre y con esto ya se libraron del ataque que estaba llevando a cabo esa torre. Muy bien, vamos a ver una situación donde no se puedan llevar a cabo ninguna de estas tres formas de librarnos del jaque. Y tenemos esta posición donde es turno de las blancas. Tienen a la torre y deciden subirla a la casilla C8. En este momento la torre está atacando al rey. Así que vamos a repasar las tres formas de librarnos del jaque para ver si podemos aplicar alguna de ellas. Número 1, mover al rey a un lugar seguro. En este momento el rey se tiene que mover y no puede ir ni a H8 ni a F8 porque ambas casillas siguen estando atacadas por la torre. Lamentablemente el rey no puede escapar a otro lugar porque sus peones le están estorbando y los peones del negro solamente van hacia arriba, los peones no pueden retroceder. Así que este peón, por ejemplo, no podría venir acá a defender a su rey. Por lo tanto, opción número 1, descartada. El rey no puede moverse a un lugar seguro. Opción número 2, interponer una pieza. Pues como ya mencionamos, este peón no puede subir porque los peones solo van para adelante. Y en el caso de las negras, aquí van hacia abajo. Y no hay ninguna otra pieza que pueda venir a una de estas tres casillas a interponerse en el ataque de la torre. Por lo tanto, las negras no pueden interponer a nadie, pierden la segunda opción de librarse del jaque. Tercera opción, capturar a la torre que está dando jaque. En este caso, las negras no tienen a ninguna pieza que pueda capturar a la torre blanca. No hay ningún alfil, caballo, dama por aquí que pueda acercarse a esta torre y capturarla. Por lo tanto, como se le acabaron las opciones al rey, las tres opciones de librarse del jaque, el jaque se convierte en jaque mate y con esto termina la partida de ajedrez. Es importante recordar que en una partida de ajedrez nunca capturamos al rey, simplemente le hacemos jaque mate, lo llevamos a un punto donde está siendo atacado y no puede moverse a una casilla segura, no puede interponer una pieza y no pueden capturar a la pieza que está dando jaque. En ese momento termina la partida. Vamos a ver ahora un par de ejemplos entre diferencias de jaque y jaque mate y cómo podemos librarnos de esos jaques. Vamos a imaginar aquí que es turno de las blancas y que mueven su torre a la casilla A1. En esta casilla la torre blanca está atacando al rey. Entonces analicemos si este es un jaque o un jaque mate. Bueno, para empezar, opción número 1. Veamos si el rey puede escapar a un lugar seguro. El rey en este momento no puede ir a la casilla A7 porque sigue siendo amenazada por la torre. Y no puede ir a ninguna de estas dos casillas, ni a B8 ni a B7 porque están amenazadas por la otra torre. Por lo tanto, no tenemos la primera opción. No podemos mover al rey a un lugar seguro porque todas las casillas están siendo atacadas. Opción número 2, interponer una pieza. En este caso, afortunadamente, las negras tienen una torre que puede venir a la casilla A7 e interponerse en el ataque de la torre blanca. En este momento, la torre blanca ya no ataca directamente al rey, por lo tanto, esto no era un jaque mate, simplemente era un jaque que se libraba poniendo a la torre enfrente del ataque. Veamos el siguiente ejemplo donde es turno de las blancas, tienen un caballo en G5 y deciden capturar al peón que se encuentra en F7. En este momento el caballo está atacando al rey con jaque. Veamos si las negras pueden librarse de ese jaque. Opción número 1. ¿Podemos llevar el rey a un lugar seguro? Pues el rey de las negras está completamente encerrado y atrapado por sus piezas, por lo tanto no se puede mover. Opción número 2. ¿Podemos interponer a una pieza en el ataque del caballo hacia el rey? Desafortunadamente, cuando el caballo es el que da un jaque, no se puede interponer a ninguna pieza, ya que el caballo salta a las piezas del rival. Así que la opción de interponer piezas no es posible cuando un caballo es el que ataca al rey. Tercera opción,
¿Hay alguna pieza negra que pueda capturar a este caballo? Pues no, ya que las torres no capturan en diagonal, los peones solo capturan en su diagonal próxima hacia adelante, y son las únicas piezas que tiene el negro. El rey no puede llegar hasta el caballo porque solo se mueve una casilla. Por lo tanto, ya que hemos desechado las tres opciones, llegamos a la conclusión de que esta jugada es jaque mate. Espero que con esto se hayan resuelto algunas dudas sobre la diferencia entre jaque y jaque mate y pasaremos al siguiente tema, que es la notación algebraica, el lenguaje del ajedrez. Hola a todos, veamos en este apartado lo que es la notación algebraica, o sea, el lenguaje del ajedrez. Nosotros en el ajedrez ya conocemos la identificación de las casillas. Sabemos que, por ejemplo, esta casilla se llama E4, sabemos que esta casilla se llama B4, sabemos que esta casilla se llama E7, etcétera, etcétera. Cuando jugamos al ajedrez y cuando queremos jugar de manera más profesional, nosotros tenemos que aprender el lenguaje con el cual se nombran los movimientos de las piezas, para que entonces nosotros podamos escribirlos y replicar algunas partidas en algún otro momento. O por ejemplo, en el caso de los torneos, es muy importante que nosotros vayamos escribiendo las jugadas en una papeleta que después será analizada por los árbitros para que nuestras partidas puedan ser registradas en alguna base de datos. Así que vamos a comenzar de una vez. Y para esto voy a colocar una cuadrícula en este apartado, donde nos van a aparecer dos columnas, una para las piezas blancas y otra para las piezas negras, así como los números de jugada, la jugada 1, 2, 3, 4, etc. Aquí solo voy a colocar hasta la jugada 4 para que vayamos conociendo la notación algebraica y podamos observar en grande cómo se escriben los movimientos de las piezas. Bueno, comencemos una partida con la jugada E4. El peón del rey avanzó 2 casillas hasta E4. Cuando nosotros movemos peones, para la notación algebraica simplemente decimos la casilla a donde se movió ese peón. Por lo tanto, esta jugada se escribiría simplemente como E4. Y nosotros continuamos. Supongamos que las negras mueven su peón de enfrente del rey y lo colocan en E5. Esta jugada se llamaría simplemente E5, ya que un peón se movió a esa posición. Ahora, es turno de las blancas y supongamos que mueven otro peón, en este caso el peón blanco, hasta D4. Esta jugada se llama simplemente D4. Y ahora es turno de las negras. Las negras tienen la posibilidad de capturar con su peón negro al peón blanco que se encuentra aquí. La captura se nombra de la siguiente manera: E por D4. E por D4. Y se escribe de la siguiente forma: E por D4. ¿Por qué E por D4? Porque es el peón negro que se encuentra en la columna E el que captura al peón blanco que se encuentra en D4. Y entonces nosotros ya sabemos cómo se escribe una captura con un peón. Vamos a suponer que ahora en esta posición las blancas avanzan un peón blanco hasta C3. Esta jugada simplemente se llama C3, se escribe del lado de la columna de las blancas. Supongamos que ahora el peón negro captura a este peón blanco y la jugada se escribiría D, porque es el peón de D, que ahora está en D. D por C3, el que captura al peón blanco. D por C3. Las capturas se escriben con esta X, que es lo que nos dice que ya estamos capturando a una pieza. Y ahora supongamos que es este peón blanco el que captura al peón negro. Es el peón de B de las blancas que captura al de C3. Por lo tanto, esta jugada se llamaría B por C3. Y la escribimos aquí. B por C3. Ahí está. Entonces, vamos a terminar para completar simplemente estas 4 jugadas, los 4 movimientos de blancas y 4 de negras, con esta jugada, por ejemplo, que sería simplemente D6, y lo escribimos aquí, D6. Ahí está. Y con esto tendríamos ya terminado, en notación algebraica, la forma en la que se escriben las primeras 4 jugadas, 4 movimientos de blancas y 4 movimientos de negras. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora moviendo otras piezas, porque en el ejemplo anterior solo movimos peones. Así que vamos a comenzar con la jugada E4,
lo que significa que un peón se mueve hasta E4. Vamos a continuar con E5, lo que significa que un peón se mueve hasta E5. Y ahora voy a escribir la siguiente jugada. C, F3. ¿Qué significa C, F3? Significa que una pieza que comienza con la letra C, que en el ajedrez únicamente sería el caballo, se mueve a la casilla F3. Así que, ¿cuál es el caballo que puede moverse a F3 de las blancas? Pues sería este de aquí que está en G1. Caballo F3 sería la jugada con la cual llevamos a este caballo hasta F3. Vamos a ver la jugada de las negras. Las negras van a jugar C, C6, lo que significa que un caballo, ya que empieza con la letra C, se mueve a la casilla C6. ¿Cuál es el único caballo de las negras que puede venir a la casilla C6? Pues sería este de aquí, que realiza este movimiento. Y ahora el caballo se ha colocado en C6. ¿Qué pasaría si ahora las blancas quisieran llevar un peón al centro? ¿Cómo se llamaría esta jugada? Pues como hemos movido un peón a D4, sencillamente escribimos D4. Y esa es la jugada. Ahora pensemos que este peón captura al blanco. Ya habíamos visto esta jugada. El peón de la columna E captura al que está en D4. Por lo tanto, la jugada se escribe E por D4. El peón que estaba en la columna E captura al que está en D4. Y continuamos. En este momento, imaginemos que es el caballo blanco el que captura al peón. Caballo por D4 es como se diría la jugada. Caballo por D4. Y se escribe con letra mayúscula la inicial de la pieza, luego el por, la X que significa que estamos capturando y por último la casilla en donde se capturó, que en este caso fue D4. Ahora es turno de las negras y vamos a imaginar que también es el caballo negro el que captura a nuestro caballo. Caballo por D4 se llamaría la jugada de las negras. Y se escribiría exactamente igual. Caballo C por D4. Y listo, con esto terminaríamos las jugadas hasta la número 4, que son las que hemos realizado aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Volvemos a la posición inicial y comenzamos con la jugada E4. ¿Qué significa E4? Que un peón viene a E4. Vamos ahora con E5. ¿Qué significa E5? Que un peón de las negras viene a E5. Vamos a hacer ahora caballo F3. ¿Qué significa CF3? Que un caballo viene a la casilla F3. Vamos a hacer ahora caballo C6. ¿Qué significa? Que un caballo negro viene a la casilla C6. Y ahora vamos a mover un alfil. La jugada sería alfil B5. A mayúscula, que es la inicial de la pieza, y B minúscula de la columna y de la casilla a donde nos vamos a mover. En este caso es el alfil que se encuentra aquí en F1, el único que puede ir hasta B5. Por lo tanto lo movemos y esta jugada fue alfil B5. Ahora imaginemos esta jugada de las negras. Un peón se movió hasta D6, por lo tanto esta jugada simplemente se llama D6. Y es turno de las blancas y pueden realizar su enroque. ¿Cómo se realiza el enroque? Ya lo sabemos. El rey se mueve 2 casillas hacia la torre y la torre lo salta. Pero ¿cómo se escribe esta jugada? Sencillamente se escribe 0-0. Y así nosotros sabemos que lo que se llevó a cabo fue el enroque corto. Continuemos y analicemos esta posición del tablero, donde es turno de las blancas y tienen disponible el espacio para realizar su enroque corto. Vamos a llevarlo a cabo. El rey se mueve 2 casillas hacia la torre y la torre lo salta. Esta jugada, por lo tanto, como ya sabemos, se escribe 0-0. Y ahora es turno de las negras y vamos a imaginar que hacen el enroque largo. Para esto, el rey se mueve 2 casillas hacia la torre más alejada y la torre lo salta. Este enroque largo se escribe como 0-0-0. Y así nosotros ya sabemos que lo que se hizo fue un enroque corto por parte de las blancas y un enroque largo por parte de las negras. Ahora continuemos y analicemos esta posición del tablero donde es turno de las blancas y vamos a suponer que queremos mover la torre que se encuentra aquí en E1 hasta la casilla C1. Como podemos observar,
hay dos torres que pueden ir al mismo lugar. Por lo tanto, si nosotros escribiéramos simplemente la jugada torre C1, no sabríamos si la torre que se mueve es la que está a la izquierda o la que está a la derecha. Para especificar esto, cuando tenemos dos piezas que pueden ir al mismo lugar y se encuentran en la misma fila, vamos a mencionar en qué columna están. Porque como podemos ver, esta torre está en la columna A y esta torre está en la columna E. Así que vamos a decir que es la torre de E la que se quiere mover hasta C1. Y esto se escribe como torre E C1. Y con esto ya sabemos que es esta torre la que viene para acá. Al contrario, si quisiéramos mover la torre de A hasta C1, pues simplemente escribimos torre A C1. Y entonces ya sabemos que es esta torre la que viene para acá. Ahora en el caso de las negras, supongamos que es la torre de A también la que quiere venir hasta C8. Bueno, pues como tenemos dos torres que pueden ir al mismo lugar y están en la misma fila, decimos torre A C8 y entonces ya sabemos que es esta torre la que viene para acá. Continuemos con los ejemplos y veamos ahora que es turno de las blancas y les están atacando una torre con un peón. Queremos retirar a esa torre y supongamos que la queremos llevar hasta la casilla C2. Pero ¿qué pasa? Que tenemos dos torres que pueden ir a la misma casilla. Así que tenemos el mismo problema. Si nosotros escribimos simplemente torre C2, no sabemos si es la de arriba o la de abajo la que quiere ir ahí. Como están en la misma columna, ahora lo que las va a diferenciar es la fila en la que se encuentran. Esta torre se encuentra en la fila 1 y esta torre se encuentra en la fila 4. Por lo tanto, si es la que está en la fila 4 la que queremos mover, decimos torre 4 hasta C2. Y esto se escribe torre 4 C2. Y así sabemos que es la torre que está en la fila 4 la que quiere venir a C2. Veamos ahora este ejemplo donde son las piezas blancas las que juegan y tienen dos damas que podrían capturar a esta torre que se encuentra en D4. Las damas se encuentran en diferente columna y en diferente fila. Así que, si nosotros queremos mencionar cómo se escribe esta jugada, donde queremos capturar a la torre con la dama de D1, simplemente escribimos dama D por D4. Y se escribiría de la siguiente manera. Dama D por D4. Así sabemos que es la dama que está en la columna D la que captura a la torre que está en D4. Si fuera la dama que está en la columna A, lo escribiríamos como dama A por D4. Y así sabemos que es la dama de la columna A la que captura a la torre que está en D4. Veamos ahora qué pasa si tenemos tres damas que pueden capturar a esta torre. Bueno, empecemos con esta de aquí. Si esta quiere capturar a la torre de D4, pues como es la única dama que está en la fila 4, podemos escribir simplemente dama 4 por D4. Así sabemos que la dama de la fila 4 es la que viene y captura a la torre. Ahora, si la que quiere capturar es la de aquí abajo, pues como es la única dama que está en la fila D, decimos dama D por D4 y entonces ya sabemos nuevamente dama D por D4, que es esta dama de D la que captura. Pero ¿qué pasa si es esta dama la que quiere capturar? Este sería uno de los únicos casos donde tenemos que especificar en qué fila y en qué columna está la pieza que quiere capturar. Esta dama se encuentra en A1 y tendríamos que escribir dama A1 por D4 para saber que es esta dama la que viene y captura. Porque si solo escribimos dama A por D4, no sabemos si es esta dama o la de arriba, porque las dos están en A. Si nada más escribimos dama 1 por D4, no sabemos si es la dama que está aquí o la que está acá, porque las dos están en la fila 1. Tenemos que ser muy específicos en este caso para decir que es la dama de A1 la que viene y captura la torre. Veamos ahora cómo se escribe cuando realizamos un jaque en el ajedrez. Aquí realizaremos la jugada torre B1.
Torre B1 le está dando jaque al rey que, como podemos observar, se pone en rojo porque está siendo atacado. Y esta jugada se escribiría torre B1, pero le agregamos un más que hace referencia al jaque que le estamos haciendo al rey. Luego el rey se moverá a alguna casilla, por ejemplo a C7, y la jugada se escribirá rey C7. Importante recordar este más cuando realizamos un jaque al rey. Veamos ahora cómo se escribe en notación algebraica cuando realizamos un jaque mate. Aquí la jugada sería torre B8, lo cual encierra completamente al rey, no puede escapar, es un jaque mate que se escribe de la siguiente manera. Las blancas realizaron la jugada, torre B8, y podemos escribirlo de dos maneras diferentes, con un doble más o simplemente con el símbolo de gato. Y con esto sabemos que aquí terminó la partida con el jaque mate. Otra jugada importante a tener en cuenta es la promoción. Por ejemplo, aquí es turno de las blancas y deciden avanzar al peón y convertirlo en una dama. Esta jugada, con el simple avance del peón, se llamaría A8 y escribimos nosotros A8 haciendo referencia a que un peón avanzó hasta A8, pero como es la última fila con la cual el peón se puede promocionar, tenemos que escribir un igual y colocar la inicial de la pieza en la cual se convirtió, en este caso una D mayúscula de dama. Si nosotros volviéramos y en lugar de una dama el peón se convirtiera en una torre, tendríamos que escribir A8 igual a T, ya que se convirtió en una torre. Y así con el caballo o el alfil, A8 igual a C de caballo o A8 igual a A de alfil. Y con esto terminaríamos la explicación de la notación algebraica. Esto es súper importante cuando queremos anotar las jugadas o leer una partida de ajedrez a partir de la notación algebraica. Espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente tema. Hola a todos, en este apartado vamos a revisar las reglas básicas de la apertura y llevándolo a la práctica con una apertura que se conoce como la apertura española. Así que bien, vamos a comenzar primero por conocer lo que se denomina en ajedrez como la cabeza de toro. Vamos a imaginar en un tablero donde solo están las piezas blancas, que queremos llevar el peón del rey 2 casillas hacia adelante. A continuación, el peón de la dama 2 casillas hacia adelante. Vamos a liberar el caballo del lado del rey a su casilla natural F3. Le llamamos la casilla natural ya que es la casilla donde casi siempre le gusta salir a este caballo para entrar al combate. Después liberamos al otro caballo a su casilla natural, que en este caso sería C3. Liberamos un alfil a la casilla C4, donde está listo para atacar. Liberamos al otro alfil a la casilla F4. Y una vez que tenemos el espacio libre entre el rey y la torre, podemos realizar lo que ya conocemos que es el enroque. Y ahora queremos que esta dama, desde atrás, defienda todas las piezas y la llevamos hasta E2. Esto es lo que se conoce como la cabeza de toro en el ajedrez. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta combinación de jugadas? Pues bien, estamos atacando el centro del tablero con nuestros dos peones. Tenemos a nuestros dos alfiles y nuestros dos caballos listos para el combate en casillas muy buenas desde donde pueden atacar y defender a nuestras piezas. Tenemos también a nuestra dama en una casilla desde donde puede defender a nuestras piezas desde la parte posterior y nuestras torres están conectadas. Se dice que las torres están conectadas cuando se están observando de frente sin ninguna pieza en medio, una vez que ya realizamos el enroque. Esto es lo que nos gustaría realizar en cualquier apertura de ajedrez. Tener al rey bien protegido, tener el centro atacado con nuestras piezas y tener los dos caballos y los dos alfiles listos para la acción. Obviamente no siempre vamos a poder llevar a cabo la cabeza de toro porque las piezas negras también juegan y no nos van a permitir llevar nuestras piezas a alguno de estos lugares. Pero bueno, es importante conocerlo para tenerlo en mente, ya que es algo que nos gustaría realizar en todas las partidas. Ahora bien, ya que conocemos la cabeza de toro, vamos a conocer algunas de las reglas básicas de la apertura. Regla número 1, en la apertura, tratamos siempre de controlar el centro del tablero. El centro del tablero son estas 4 casillas
E4, E5, D4 y D5. Normalmente queremos controlar estas piezas llevando peones al centro, como lo vimos en la cabeza de toro, iniciando nuestras partidas con jugadas como E4 o jugadas como D4. Estas jugadas son muy buenas ya que colocamos un peón en el centro y atacamos dos casillas centrales también. Bueno, con esto ya sabemos que una persona que inicia una partida con jugadas como por ejemplo esta de aquí, que sería A6, probablemente no sabe jugar al ajedrez porque esta jugada no está enfocada en atacar el centro del tablero. Muy bien. Segunda regla importante de la apertura, desarrollar caballos y alfiles. Desarrollar caballos y alfiles es muy importante para que estas piezas salgan a combatir y puedan realizar combinaciones de ataque. Así que si nosotros comenzamos con una jugada como E4 y las negras realizan una jugada similar como E5, ya no podemos subir este peón fácilmente porque nos lo van a capturar, pero podemos comenzar a desarrollar caballos y alfiles. En este caso, el caballo de G1 puede salir a su casilla natural atacando este peón y ya estamos cumpliendo con esta regla. Una regla que hay que tener en cuenta siempre en una partida de ajedrez, no solamente en la apertura, es mantener a nuestras piezas defendidas. Si nos atacan una pieza, hay que buscar cómo defenderla. En este momento el caballo nos ataca el peón de E5 y lo podemos defender con un caballo en C6. Con esta jugada el caballo negro defiende a su peón de E5. Así el caballo blanco ya no lo puede capturar tan fácilmente porque sería capturado y perderíamos 3 puntos por ganar solo uno. En este momento las blancas pueden desarrollar otra pieza, como lo sería el alfil que se encuentra en F1, con el plan de cumplir con la tercera regla importante de la apertura, que es poner el rey a salvo. Y una de las mejores formas de poner a salvo al rey es realizar el enroque. Así que esta jugada, liberando al alfil, nos ayuda a tener el espacio libre para realizar el enroque. Una vez que el enroque esté hecho, ya podemos decir que hemos cumplido con esta regla, poner el rey a salvo. Y podemos continuar con las otras reglas que están pendientes, seguir luchando por el centro del tablero, desarrollar los dos caballos y los dos alfiles, casi siempre en el orden, primero caballos, luego alfiles. Y entonces, cuando los caballos y los alfiles ya estén listos para atacar, cuando el centro esté bien protegido, cuando nuestro rey esté a salvo, una vez que hayamos hecho el enroque, nosotros habremos terminado satisfactoriamente con la apertura en el ajedrez. Así que bien, vamos a conocer la apertura española. La apertura española fue desarrollada por un gran maestro español, de ahí su nombre, llamado Ruy López. La apertura española nos dice, vamos a comenzar avanzando un peón al centro del tablero. La jugada sería E4. Un peón en el centro atacando otra casilla central. El peón de las negras suele venir al centro para evitar que las blancas se apoderen completamente de él con otro peón central. La jugada aquí que hicieron las negras fue E5. Las blancas ahora van a desarrollar un caballo por F3 atacando al peón de las negras. El peón de las negras se va a defender probablemente con un caballo que también quiere salir a combatir y a defender controlando el centro del tablero. La jugada sería caballo C6. Las blancas ahora lo que nos dicen en la apertura española es liberar el alfil a B5. Este alfil, el B5, está listo para atacar, amenazando a un caballo y mirando con rayos X al rey, lo cual en algunas ocasiones puede ser una amenaza muy importante. Las negras aquí pueden realizar varias cosas. Por ejemplo, liberar su otro caballo porque también quieren hacer el enroque y quieren liberar a este caballo y a este alfil, empezando por el caballo. Este caballo podría salir a F6 atacando a nuestro peón. Si nosotros queremos mantener defendido ese peón, podemos hacer varias cosas. Avanzar nuestro peón a D3, mover nuestra dama a E2 o, una jugada mejor, sacar el caballo a C3, cumpliendo con otra regla importante, desarrollar caballos y alfiles. Si las negras quieren hacer el enroque, necesitan liberar este alfil
Y una jugada que pueden hacer es alfil B4, liberando al alfil y ya tienen el espacio libre para realizar su enroque. Nosotros también tenemos el espacio libre, tenemos bien defendidas nuestras piezas, así que cuando todo está bajo control, podemos tomarnos el tiempo de realizar el enroque, en este caso el enroque corto. Y las negras probablemente harán lo mismo. Ahora, ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Bueno, supongamos que quieren liberar al alfil que se encuentra en C1 para terminar de desarrollar a los dos caballos y los dos alfiles. Para hacerlo, este alfil está encerrado, así que vamos a avanzar un peón, una casilla, para que este alfil pueda salir. Ahora es turno de las negras y supongamos que también quieren liberar a su alfil. Así que van a avanzar su propio peón para que éste pueda salir por esta diagonal. Y ahora, para terminar el desarrollo, simplemente necesitamos liberar a este alfil a una casilla en su diagonal. Una casilla muy buena podría ser G5, desde donde ataca al caballo y de reojo atacamos a la dama por rayos X. Bueno, analicemos esta posición. Acabamos de jugar una apertura española, una variante normal de la apertura española. Ya tenemos a nuestro rey a salvo, por lo tanto hemos cumplido con una regla de la apertura, tener a salvo al rey, en este caso mediante el enroque. Estamos luchando por el centro, tenemos un peón atacando casillas importantes, tenemos un caballo controlando casillas importantes, tenemos otro caballo controlando casillas del centro, por lo tanto estamos cumpliendo con esta regla. Tenemos a los dos caballos y los dos alfiles listos para atacar y defender, fuera de sus casillas iniciales, así que ya cumplimos con la regla de desarrollar a las piezas. Estamos manteniendo bien defendidas nuestras piezas. Este caballo está defendido por este peón atacado está defendido por este peón y por este caballo, así que no nos debemos preocupar por piezas indefensas. En este momento, las blancas pueden decir que han cumplido con la apertura de una manera favorable, ya que han cumplido con todas las reglas. También es importante mencionar que una partida de ajedrez consta de 3 fases: la apertura, el medio juego y el final. La apertura son las jugadas iniciales como las que acabamos de realizar. Una vez que terminamos el desarrollo y hemos liberado los dos caballos, los dos alfiles y hemos hecho el enroque o hemos mantenido a salvo a nuestro rey, podemos decir que terminamos con la apertura y comienza la segunda fase de una partida de ajedrez, que sería el medio juego. Más adelante explicaremos qué conceptos podemos aplicar en el medio juego y en qué momento se llega al final. Por el momento es muy importante que nos queden claras algunas de las reglas que debemos tener en cuenta en la apertura en el ajedrez. Y nos vemos en el siguiente tema. Suele ser común que una partida de ajedrez termine en empate. Le llamamos tablas en lenguaje ajedrecístico al hecho de terminar empatados una partida de ajedrez. Y hay varias formas en las que se puede empatar una partida. En este video los vamos a conocer. Y la primera forma de empatar una partida es a través de la triple repetición. Empate por triple repetición. Imaginemos esta situación donde somos piezas blancas y no sabemos dar jaque mate al rey negro con una sola torre. Lo que hacemos sería venir aquí, hacerle un jaque y traemos la torre a D3. Entonces en este momento tenemos en jaque al rey. Es la primera vez que nos encontramos en esta posición. ¿Qué va a pasar a continuación? Tal vez el rey se mueva pues a E8 y nosotros movamos la torre a E3 para intentar hacerle jaque de nuevo. El rey negro simplemente regresa a D8 y nosotros, como no sabemos dar jaque, regresamos también a E3. ¿Qué pasa? Que ahora es la segunda vez que nos encontramos en esta posición. Si esto se repite una vez más y regresamos al mismo lugar, esta ya sería la tercera vez que nos encontramos en esta posición y se declara un empate por triple repetición. Pero hay que tener cuidado en qué caso se aplica este tipo de empate. Imaginemos esta posición, donde acaba de salir el alfil negro a la casilla B4 y es el turno de las piezas blancas. No han movido su rey y tampoco su torre, por lo tanto tienen habilitado el enroque. Pero supongamos que el rey
simplemente se moviera a la casilla E2. Y luego la torre negra, por ejemplo, se mueve a la casilla E7. Si el rey regresa y la dama también, esta no sería la segunda vez que se repite la posición, sería solo la primera. ¿Por qué? Si estamos en el mismo lugar en el que estábamos anteriormente, pues lo que pasa es que ahora, en esta posición, ya no se puede hacer el enroque porque el rey ya se movió con anterioridad y luego regresó a su lugar. En las reglas del enroque vimos que una vez moviendo al rey, ya no se podía hacer el enroque. Eso significa que no estamos en la misma posición con el mismo número de jugadas posibles. Esto es clave. La posición solo se repite cuando tenemos el mismo número de jugadas posibles, pero aquí ya no podemos hacer el enroque. Por lo tanto, en este momento, aunque parezca la misma posición, no tenemos las mismas jugadas. Esta es la diferencia entre una posición fotográfica y la posición con el número de jugadas que tenemos disponibles. Por lo tanto, aquí sería la primera vez que nos encontramos en esta situación. Una segunda forma de terminar en tablas una partida de ajedrez es a través del rey ahogado. ¿Qué significa esto? Imaginemos esta situación, donde es el turno de las piezas blancas. Como podemos observar, el rey negro se encuentra en la esquina de A8, limitado por este peón que se encuentra en A7, al cual no puede capturar, ya que está defendido por el alfil. El rey también tiene bloqueada la casilla B8 por acción del peón. Imaginemos que en este momento el movimiento de las blancas fuera torre B1. ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues que la torre ahora está bloqueando el escape del rey por la casilla B7. Es el turno del rey y no puede moverse a ninguna casilla legal. No puede irse a B8 ya que es una casilla amenazada, tampoco puede irse a B7 y no puede capturar al peón ya que está defendido por el alfil. En este momento el rey se declara ahogado, ya que es su turno, no está siendo amenazado, pero tampoco se puede mover a ninguna casilla legal. Y no hay otras piezas en el tablero que pueda mover. Si por ejemplo hubiera un peón, en este caso por ejemplo en H7, que pudiera estar libre, no estaría entonces el rey ahogado. Aunque bien el rey no puede moverse, tiene una pieza en el tablero que sí lo puede hacer. Entonces aquí estaría obligado a mover a su peón ya sea a H6 o a H5. Hay que tener mucho cuidado en situaciones de finales donde llevemos la ventaja, porque si nosotros encerramos al rey sin amenazarlo, es muy probable que podamos ahogarlo, teniendo nosotros la ventaja. Pasemos al siguiente método de tablas. Imaginemos ahora esta situación donde es el turno de las piezas negras y tienen solamente a su rey, que puede capturar a este peón de A7. Lo capturan. ¿Qué pasa ahora? Las piezas blancas tienen un rey y un alfil. El problema es que no existe forma alguna con la cual el rey y el alfil solos puedan hacerle jaque mate al rey contrario. Por lo tanto, en este momento se declara un empate por insuficiencia de material. ¿Qué significa? Como no podemos dar jaque mate al rey contrario, simplemente vamos a estar dando vueltas en el tablero infinitamente, porque no podemos encerrar al rey contrario, entonces se detiene la partida, se declara tablas. Esto también puede suceder en varios casos. Por ejemplo, cuando tenemos rey y alfil contra rey y alfil, no se puede hacer jaque mate en este caso. Tampoco se puede rey y caballo contra rey, o rey y caballo contra rey y caballo, o por ejemplo, un rey y dos caballos contra rey, tampoco se puede hacer jaque mate, y mucho menos si los dos reyes quedan solos en el tablero. Entonces, esta es otra situación de tablas. Tablas por insuficiencia de material, imposible hacerle jaque mate al rey contrario. Y pasemos ahora a la siguiente forma de tablas que se conoce como la regla de las 50 jugadas. Y nos dice así: en dado caso de que hayan pasado 50 jugadas, o sea 50 movimientos por parte de piezas blancas y negras en las cuales no se haya capturado ninguna pieza y no se haya movido ningún peón, entonces se declara empate por esta regla de las 50 jugadas. Imaginemos una situación donde tenemos al rey blanco con su torre y no sabemos dar jaque mate porque el rey negro con su caballo se están defendiendo muy bien. Por lo tanto, la torre no ha logrado capturar al caballo
y han pasado ya 50 jugadas, que significa se declara empate. Y la última forma de empatar una partida es por acuerdo mutuo. Eso pasa en muchas situaciones en el tablero de ajedrez donde la posición se da para culminar tal vez en un empate por insuficiencia de material o en un empate por repetición de jugadas. Entonces lo que hacen los grandes maestros es saben que la partida va a terminar en empate, por lo tanto acuerdan empatar antes de que eso suceda para pues no desgastarse tanto o para ahorrarse ese tiempo. O en algunos casos extraordinarios, en el medio juego o iniciando una partida, suelen acordar también empate, tablas, por alguna otra razón extraordinaria. Pero bueno, estos serían todos los casos en los cuales puede terminar en empate una partida de ajedrez. Empate por triple repetición, empate por rey ahogado, empate por insuficiencia de material, empate por la regla de las 50 jugadas o empate por mutuo acuerdo, que vendría siendo tablas en lenguaje ajedrecístico. Muy bien, esto sería todo, nos vemos en el siguiente video.